Saludos a quienes nos ven por estos medios. Mi nombre es Juana Cabello y voy a moderar este circuito de lectura y análisis de textos antielectorales que les presenta el Frente Antielectoral como una propuesta de serie de lectura y análisis. El Frente Antielectoral está compuesto por organizaciones y personas en su carácter individual que denuncian la farsa de las elecciones coloniales en nuestro país, la condición colonial impuesta por el imperialismo estadounidense y la explotación capitalista sobre nuestro pueblo. Nuestra campaña de educación va dirigida a convencer al pueblo de boicotear las elecciones, a no seguir validando la ilegalidad del colonialismo ni la explotación capitalista y a salir a la calle a luchar organizados como comunidad nacional y clase trabajadora. En esta ocasión vamos a leer fragmentos del artículo Plebiscito de Juan Antonio Corretjer, una reflexión sobre el plebiscito de 1967. La lectura estará a mi cargo, miembro del Frente Antielectoral. Luego de la lectura tendremos un análisis del texto por parte de nuestros panelistas. Antonio Camacho, ex prisionero político, miembro del Frente Antielectoral. Jesús Morales Irizarry, miembro del Frente Antielectoral. Dionisio Pérez Montes, ex miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, miembro del Comité de Actos del natalicio de Juan Antonio Corretjer y colaborador del Frente Antielectoral. Paso a leer el texto que me equivoqué al principio, lo voy a leer completo. Plebiscito. No menos de 500,000 de puertorriqueños nos abstuvimos de votar en el plebiscito imperialista del 23 de julio. La cifra incluye a todos los independentistas. La unidad abstencionista contraplebiscitaria del independentismo probó cuando hay un factor objetivo de unificación, la unidad se logra. La gritería de unidad, unidad, cuando estos factores inmediatos faltan, no es más que una triquiñuela sectaria, inútil y contraproducente. La unidad contraplebiscitaria independentista es un logro real y promisor. Ahí está esperando acciones conjuntas. Otro factor objetivo inmediato de unidad, la lucha contra el servicio militar obligatorio. Esperamos que a este respecto la lucha independentista pueda lograrse a un nivel revolucionario conjunto. El plebiscito dejó un saldo de factores positivos para el independentismo. Lo primero y más importante, ya lo hemos dicho, su unidad contraplebiscitaria. Hay otros. El primer logro inmediato es que la unidad se logró a base de retraimiento. Es de un valor no solamente circunstancial, sino permanente. No votar es una manera absoluta de demostrar que se es puertorriqueño y no ciudadano americano. Más aún, pocas cosas hay tan ajenas a la mentalidad yanqui como ese simple hecho, no votar. Es algo que simplemente la mentalidad yanqui no entiende. Votar es algo enraizado en la psiquis yanqui, burguesa, de tal manera que ha logrado hasta diezmar la resistencia psicológica de las inclinaciones revolucionarias norteamericanas. No votar en Puerto Rico implica un desprecio total a la titulada ciudadanía yanqui que supuestamente tienen los puertorriqueños. De ahí que el retraimiento del Partido Estadista Republicano se constituya, a despecho de la politiquería de los líderes, en un factor de desprecio a la titulada ciudadanía y a la estadidad. El desprecio a la estadidad natural en los independentistas se hace extraordinario en el caso de los republicanos. Al no votar, se acogieron a un retraimiento que es diferenciación nacional, que niega a Estados Unidos, a su ciudadanía, y al no votar por la estadidad la despreciaron. Pero el retraimiento, al sobrepasar el 500,000 de votantes capacitados abstenidos, fue más allá de eso, que ya es mucho. Penetró en la masa neutra, filón de todo triunfo histórico verdadero, moviéndola fuera de las urnas plebiscitarias de traición nacional y sumándolas al patriotismo. A esto es necesario añadir lo que hay de positivo en la votación del PPD. Otra vez es imprescindible distinguir entre la hipocresía y duplicidad de los líderes y la sinceridad de la masa. Para los líderes, el plebiscito, como todas las cuestiones políticas, no era más que un trampolín de sus ambiciones. Para la masa era lo que sus líderes le hacían creer, una afirmación de la personalidad puertorriqueña, implícitamente de la nacionalidad puertorriqueña, frente a la agresión a esa personalidad
que la estadidad opositora implicara. De manera que en la sinceridad de la masa, la duplicidad del liderato se transformaba en diferenciación nacional. O sea, en aprecio de sí y desprecio de lo extraño, en desprecio de la estadidad. Al desprecio a la estadidad hay que sumar todos los retraídos y todos los que le votaron en contra. Y al mismo voto en pro de los estadistas unidos es necesario poner el signo algebraico de menos, por lo que hay en él de enajenación y soborno. Señalemos finalmente que puertorriqueños de la misma arcilla política de los retraídos, masa neutra, republicanos, independentistas tapados, y de los populares que le votaron en contra de la estadidad en plan de diferenciación nacional, llenan las filas de la policía y aún en mayor grado de la Guardia Nacional. Y una vez más expresamos nuestra posición y nuestra esperanza de que un día podamos conspirar a favor de la independencia en cuarteles y campamentos. De la misma manera que la honda positividad de los hechos señalados abre nuestros ojos al rico potencial patriótico disponible, el imperialismo usará el valor exterior de las cifras plebiscitarias para una nueva ofensiva propagandística y política contra la independencia. El antiindependentismo ha entrado en una nueva etapa. Ahondará, según perfile, la reorganización de las fuerzas yanquistas que el plebiscito puso en movimiento. De modo que los muchos factores positivos yacentes al fondo de la mecánica plebiscitaria no significan que Puerto Rico saliera triunfante. Recuérdese que si nos opusimos al plebiscito, sí llevamos una campaña contra el proyecto plebiscitario casi constantemente a partir de 1952. No fue por razón circunstancial o pasajera. Fue porque anticipamos que la contradicción entre la evidencia colonial del Estado Libre Asociado y el desarrollo descolonizador en todo el mundo plantearía a Estados Unidos una situación que éste trataría de salvar mediante un plebiscito. Fue por saber que el plebiscito no es un instrumento para independizar o liberar naciones y pueblos. Fue por saber que el plebiscito, en su naturaleza jurídica, es anexionista. Y los resultados de todo plebiscito son siempre anexionistas. Ello no significa, sin embargo, que los resultados anexionistas de un plebiscito no sean nulos ab inicio y nulificables en la realidad política de un pueblo. Así fueron nulificados en Argelia, serán nulificados en Puerto Rico. En la realidad de los hechos, la tarea independizante toma ahora ese aspecto específico: anular el plebiscito como instrumento de anexión futura de nuestra patria a Estados Unidos. A la declaración del gobierno, el debate sobre estatus ha terminado. Hay que contestarla profundizando el debate a escala jamás vista. Esto plantea la superación de todos los medios hasta ahora usados en defensa de la independencia, el abandono de toda manera rutinaria de pensar. De ello depende que el destino de Puerto Rico, resuelto históricamente al fondo hondístico de nuestra formación nacional y del proceso de la necesidad, trabaja en las entrañas del desarrollo latinoamericano. Puede ser políticamente resuelto también en nuestra generación por iniciativa puertorriqueña. Hasta ahí el escrito. Toca ahora el primer turno, a Jesús Irizarry. Jesús Morales Irizarry. Saludos, compañeros. Sí, primero yo quiero empezar señalando una de las frases ya contextualizado, que esto trata del plebiscito de 1967, en el que hubo una unidad política grande en contra de apoyar el plebiscito, y que esa unidad se logró. En este escrito, Correger está celebrando esa unidad y tratando de, como debemos hacer todos los comunistas, presentar los posibles derroteros por donde debía ir y por donde podía ir la lucha revolucionaria por la independencia de Puerto Rico. Correger en todo momento entiende que no es solo el abstencionismo, sino que además del abstencionismo, que es no colaborar con el imperio, está el rompimiento con esa psiquis colonialista que trae el imperio para poder continuar nuestra lucha hacia lograr nuestra emancipación, como todos los pueblos y como todos los seres que quieren ser libres. Y él entendió, como entienden muchos puertorriqueños independentistas revolucionarios, que un país invadido militarmente solamente se va a liberar por la fuerza de ese propio país, y las fuerzas internas de ese país son los que los van a liberar. Y entonces ve
en esta unidad que hubo adentro del independentismo y de otros sectores que no necesariamente en ese momento se identificaban con el independentismo, pero como él mismo lo explica, hacen un rechazo a este tipo de treta plebiscitaria electorera, vio cómo se abría una esperanza y un portal de esperanza para lograr esa emancipación. Es bien interesante, yendo directamente a las citas de él, que él menciona que puertorriqueños de la misma arcilla política de los retraídos llenan las filas de la policía y aún en mayor grado de la Guardia Nacional. Y una vez más expresamos nuestra posición y nuestra esperanza en que un día podamos conspirar a favor de la independencia en cuarteles y campamentos. Aquí no podemos perder de perspectiva que la policía es el aparato represivo que utiliza el Estado para mantener su hegemonía. Utiliza esa fuerza, además de la cultura que también dominan, a través de ellos dominan los grandes medios, a través del Estado que están dominando, que tiene Estados Unidos y que siempre y cuando les sean títeres fieles, el gobierno y la administración colonial puede utilizar ese poder como es hacer muestra con ese poder, aunque el poder no sea de esos títeres, el poder es de los Estados Unidos, pero la otra parte es el brazo de los gendarmes, el brazo militar y policíaco que tienen. Ahora, hay que interpretar lo que esta policía ahora mismo, cuando nosotros nos suben la gasolina y se nos hace difícil llegar a cualquier sitio, al policía le están subiendo la gasolina, al guardia nacional le están subiendo la gasolina. Cuando aquí no hay médicos que nos puedan atender y que uno saca una cita y sale de aquí a 6 meses y que todo el sistema médico, no por falta de producir buenos profesionales, no por falta de inteligencia para hacer buena medicina, sino por falta de todos los recursos que nos están quitando y como están haciendo que la salud sea otra escollo para los puertorriqueños, ellos lo están sufriendo. Ellos lo están sufriendo también. En ese sentido, estamos todos en ese mismo barco y él tiene la esperanza, como tenemos muchos, que desde los cuarteles y campamentos conspiremos para hacer esta revolución. Ciertamente la policía no deja de ser el brazo represivo del Estado y no deja de ser el enemigo y los que por par de monedas nos atacan y van contra nosotros, pero es muy bonito el que él ponga eso y es muy sensato de los policías abandonar lo que están haciendo y apoyar lo que está pasando en la calle y cuando pase en la calle. La contradicción, cito, la contradicción entre la evidencia colonial de Lela y el desarrollo descolonizador en todo el mundo plantearía a Estados Unidos una situación en que éste trataría de salvar mediante el plebiscito. Acto seguido, él mismo dice, el plebiscito es de naturaleza anexionista, pero no significa que los resultados de un plebiscito anexionista no sean nulos, pero que son nulificables. Y él utiliza el ejemplo de Argelia. En Argelia, Francia se vio obligado a que quería controlar en la parte del Pacífico las colonias que tenía y se vio en la situación de que no puedo pelear en dos frentes, suelto a Argelia y me quedo con lo que tengo en el Pacífico. Y el Estado les hizo un plebiscito y la mayoría de la gente votó a favor del plebiscito de independencia. Pero ¿qué pasó en Argelia? Los intereses económicos que había del capitalismo, que eran la fuerza real de Argelia, de Francia en Argelia, estas personas organizaron lo que llamaron los pies descalzos y fueron militantes, militares que le hicieron la guerra a los argelinos, porque a pesar que el Estado y aparato francés no iba de un lado, anularon lo que fue ese plebiscito y Argelia tuvo que luchar en guerra por un año adicional y pico en guerra civil y muriendo cientos de miles de personas para poder lograr la independencia, porque cuando el Estado dijo yo no voy a estar aquí, los intereses económicos y el capitalismo que domina al Estado se metieron, les hicieron la guerra, el Estado francés no pudo hacer nada porque ellos son los dueños del Estado de Francia también y se metió y continuó la guerra siempre. Después de una invasión militar, siempre es por la fuerza que se van a sacar. No necesariamente tiene que ser en una guerra frontal contra los ejércitos que vaya a ser Walmart de mercenarios o estos grandes aparatos, pero sí, siempre se va a tener que hacer fuerza y va a haber una violencia, como la violencia institucional hacia los puertorriqueños, una fuerza, porque violencia es solamente fuerza en contra de ellos. Y lo que él dice, cuando hay un factor objetivo de unificación, la unidad se logra. Ese factor objetivo de unificación es el que tiene que haber adentro del independentismo y adentro de los demás sectores que hay en Puerto Rico, que saben que lo único que quieren los americanos es la colonia a perpetuidad y es seguir quitándonos más y más para ellos seguir llevándose más y más. Necesitamos
ese factor objetivo de unificación. Ese factor objetivo de unificación siempre va a estar en la lucha revolucionaria, en la lucha frontal, porque utilizando el aparato del colonizador no nos vamos a descolonizar porque está hecho para que no nos podamos descolonizar. El plebiscito, nuevamente, como son las tretas eleccionarias, no dejan de ser un aparato del colonizador, no dejan de ser un aparato colonial y nunca nos van a librar. Nosotros como puertorriqueños tenemos que buscar estas vías emancipadoras y nuevas vías fuera del aparato para emanciparnos. Me parece un tremendo escrito de Coger y probó que con la unidad dentro del independentismo fuera y de otros sectores que lo que quieren es la descolonización fuera de ese aparato, podemos lograr muchas cosas y con el aparato, como pasó en los últimos plebiscitos que ha ganado la estadidad y simplemente han mirado para el otro lado de los americanos y no les ha importado, es lo que siempre iba a pasar. Ellos están ahora mismo en esta etapa con nosotros y en el momento en que nosotros lleguemos a una etapa superior de darnos cuenta que dándole con el martillo de goma a la piedra no se rompe y que quejamos abandonar ese martillo de goma que son las elecciones, van a tener que utilizar otras tretas para seguir manteniéndonos en la colonia y nosotros tenemos que ser más inteligentes que eso y hacer la lucha revolucionaria contra ellos. Muchas gracias. Le toca el turno al compañero Dionisio Pérez Montes. Adelante. Saludos, compañeros panelistas. Saludos a nuestro pueblo en resistencia y lucha. Pues lo voy a seguir la línea por donde la dejó Jesús, el panelista anterior, y es tocando precisamente los factores objetivos de unificación. El plebiscito, como bien lo señaló Jesús, que lo señala el escrito, la resistencia o la abstención al plebiscito de 1967 produjo un factor de unificación en nuestro pueblo. Un factor de unificación también fue la resistencia al servicio militar obligatorio, que produjo la lucha que se produjo en Río Piedra con el estudiantado de los finales de los 60 y a principios de los 70, que logró efectivamente que el ROTC saliera de la Universidad de Puerto Rico. Y además, la lucha en general que se dio en los Estados Unidos permitió que ya el servicio militar no fuese obligatorio. Otra unidad es la lucha contra Vieques. Eso es otro factor de unificación objetivo. Objetivo que es real, que se palpa, que se puede medir en la ciencia histórica, de la historia. Y hoy estamos en uno de esos, en ese campo de energía de lo que son los factores de unificación, que es la lucha que tenemos para el control, evitar que el control de nuestro sistema energético, que es tan importante para el desarrollo de una nación, permanezca en manos de capitalistas que lo único que quieren es seguir explotando al pueblo y que han producido tanto sufrimiento hasta ahora, ¿verdad? Siempre se ha dicho que la independencia triunfará cuando triunfe en la mente de los puertorriqueños. ¿Cómo es posible plantear la idea de un plebiscito? Que un plebiscito es una institución jurídica que va a determinar sobre un hecho importante a un sector de una población, a un pueblo, a una nación, sobre qué le conviene o no le conviene. Pero no está adscrito al sistema constitucional, porque primero se hace el plebiscito y luego los resultados se establecen en las constituciones del pueblo que se hace el plebiscito. Pero para que haya un plebiscito real en Puerto Rico, con una mentalidad tan colonizada como se sabe que existe en Puerto Rico, desde los principios de la invasión norteamericana se empezó a negar nuestra cultura, a negar nuestra historia, a afectar nuestro idioma, a contaminarnos con costumbres ajenas a nuestra idiosincrasia nacional. Y se ha desarrollado, ¿verdad?, una sociedad que no está capacitada para decidir sobre un plebiscito, porque eso sería negar la teoría de la mentalidad del colonizado, también planteada por Frank Fanon, y que produjo las luchas que Jesús nos describió en el pueblo francés, en el pueblo de... Argelino. Argelino. Argelino, se me va la palabra ya. En el pueblo argelino, en su lucha contra el imperialismo francés. Y bueno, hay principios reales y objetivos
que objetivamente establecen que la participación en el plebiscito es traicionar la independencia. Para mí, por ejemplo, abstenerse al plebiscito como abstenernos a la participación electoral es una cuestión de principios, pero no principios obtenidos por subjetivamente, porque yo crea o deje de creer que una idea es buena o es mala, sino por principios reales, porque objetivamente se ha demostrado que participar en un plebiscito o en elecciones coloniales, pero en este caso hablar de un plebiscito, el pueblo primero tendría que pasar un proceso, como diríamos, de detoxificación, que levantar un poco ese manto de mentalidad colonial que tenemos, para luego poder estar aptos para poder decidir. Pero por principio también nosotros no podemos, la independencia no se decide. La independencia no tiene más que un solo camino, y es la soberanía absoluta. Establecer el derecho a la independencia de un pueblo en un plebiscito es negar de antemano ese derecho inalienable que tienen las naciones de ser libres. O sea, el plebiscito contradice por evolución histórica, contradice lo que debe significar verdaderamente una decisión. Y esa decisión del pueblo de Puerto Rico por ser libre se va a dar cuando haya un objetivo de unificación, cuando la independencia triunfe en la mente de los trabajadoras, de las trabajadoras y los trabajadores puertorriqueños. Le toca el turno ahora al compañero Antonio Camacho Negrón. Comenzaré mi intervención con dos pensamientos. Uno del filósofo inglés Bertrand Russell, que nos dice comprender el mundo real tal como es, no como desearíamos que fuera, es la fuente de la sabiduría. Es una clara deficiencia de la capacidad de razonamiento el dejarnos arrastrar por lo que deseamos en vez de guiarnos por la cruda realidad. Cuando lo hacemos, no pensamos, soñamos, no cuestionamos, deseamos, no analizamos, creemos a ciegas, por lo que estamos propensos a caer en un círculo vicioso y por tanto a equivocarnos una y otra vez. Las elecciones en Puerto Rico y en mayor medida las elecciones plebiscitarias están diseñadas para que nos comportemos como autómatas y caigamos en este círculo vicioso. El segundo pensamiento es del novelista francés Honoré de Balzac, quien nos dice: hay dos historias. La historia oficial embustera, que se enseña para beneficio del rey, en nuestro caso, para beneficio del régimen imperialista capitalista que nos gobierna, y la historia secreta, en la que se encuentran las verdaderas causas de los acontecimientos. Es esa historia secreta vergonzosa que en todo momento el poder imperialista y sus lacayos criollos tratan de ocultarnos. Debemos entender que el fin del poder mediático imperial, los partidos políticos, la prensa, radio, televisión, cine, etc., es precisamente ese: ocultarnos la historia secreta vergonzosa y atigarnos la historia oficial embustera, para que no podamos comprender el mundo real y se mantengan intactos sus privilegios de clase. De esta manera nos atrofian la capacidad de discernir y nos dejan solo con la ilusión. Ningún pueblo oprimido se rebela en contra de la opresión soñando, deseando y creyendo a ciegas. Es síntoma evidente de la atrofia de nuestra capacidad de discernir la euforia que muchos sectores de nuestro pueblo levantan y siguen levantando los embelecos de plebiscito. Los llamo embelecos porque son meros instrumentos publicitarios, no proyectos para decidir nuestro destino. Destino que solamente un pueblo soberano puede decidir. Los plebiscitos en nuestro país son meras encuestas para sembrar ilusiones
y desviar la atención del pueblo de los verdaderos problemas que le aquejan, el alto costo de vida y la inseguridad social, entre otros. Los plebiscitos están diseñados para hacernos creer que tenemos poder de decisión, cuando somos una miserable colonia y todo el poder sobre nuestro destino está en manos del Congreso invasor de los Estados Unidos. Cada vez que se anuncia un plebiscito, escuchamos por todos los medios informáticos los pros y contras de los grandes cambios que el embeleco nos va a traer, de cómo favorece al inalcanzable sueño de la estadidad o al ilusionismo de la independencia electorera, o de cómo deja sumirse en el profundo sueño de su borrachera al más grande de los embustes en Puerto Rico, el risible Estado Libre Asociado. Con la excepción de uno que otro personaje, tanto locutores como periodistas de encargo, analistas de pacotilla, politiqueros y demás fauna vocera del poder mediático, nos atosigan con el supuesto empoderamiento que nos traerá el plebiscito del momento, a pesar que toda la evidencia histórica nos demuestra la futilidad de los mismos. En estos días hemos sido testigos del gran montaje publicitario de Jennifer González y Alejandra Ocasio sobre el embeleco de plebiscito que Nidia Velázquez pretende presentar en el Congreso. Todo el sensacionalismo mediático lo promueve de una manera u otra. Nos presenta los conflictos y la lucha entre las heroínas como una super hazaña, cuando de lo que se trata es de 3 hormiguitas trepando por el rabo del elefante. De seguro el elefante, para callar su lloriqueo, le regala, acompañada de chupetes, una bolsa de dulces de los que quedaron del Día de los Muertos. Porque eso es lo que somos para el Imperio Norteamericano, un pueblo muerto, un pueblo que lloriquea, incapaz de imponer su independencia y al cual le basta un dulcecito o un chupete como un plebiscito para calmar su llanto. En el próximo turno hablaré sobre el plebiscito de 1967, del que nos habla Juan Antonio Correa. Muy bien. Pasamos ahora a la segunda ronda de reacción a lo que se ha planteado hasta el momento. Tiene la palabra Jesús Morales Irizarry. Sí, muchas gracias a los compañeros. Me parece fenomenal la exposición de ambos y dirigido a ese último punto que tocó el compañero, que ya iba a hablar de un próximo punto, y aprovecho el paréntesis para abundar un poquito. Ese proyecto plebiscitario que hicieron las hormiguitas que se subían al elefante, me pareció fenomenal la analogía. Por un lado es darle un poquito de gabela a estas puertorriqueñas, descendientes de puertorriqueños, y a la señora González, que vive allá y que poco sabe de lo que realmente pasa en este país, al nivel de que se atreve a decir ciertas cosas del país que uno dice, ¿dónde vive esta persona? ¿En qué mundo vive? Como para no darse cuenta. Eso fue por un lado un aliciente a ella, un duérmete nene, y por el otro lado una treta para los demócratas no perder lo que se preveía que era que iban a perder, que era la Cámara y el Senado, y que iban a quedar en desventaja. La treta no solamente fue con nosotros los puertorriqueños, hay que reconocer que el imperio ha sido imperialista, colonialista en la forma pura y clásica con nosotros y con otros países, porque todavía tiene 5 territorios más yo no sé cuántos otros pedazos de tierra, vivan o no vivan personas, pero también ha sido neocolonial en cuanto a muchos otros sitios. Y los otros días escuchaba un análisis de Ucrania diciendo todo lo que están haciendo en Ucrania y todo el dinero que están metiendo los Estados Unidos en Ucrania los van a convertir en un protectorado también, y los van a convertir en una neocolonia. Y el que lo hablaba era un puertorriqueño y lo describía como la puertorriqueñización de Ucrania. O sea, es colonial también lo que hacen, y esto
ellos lo han practicado en tantos y tantos sitios y conocen también como un país imperialista lo que es la fórmula colonial, que lo hicieron con nosotros y lo hicieron con otros países y con otros grupos, con los negros en Estados Unidos, con las comunidades LGBT, Q y otras, que les ofrecen el matrimonio cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos le quita el matrimonio. Empiezan a ofrecer unos dulcecitos aquí, unos dulcecitos allá, como para calmar las ansias, pero a la misma vez mantener y sostener el sistema colonialista que tiene que balcanizar, que separar a todos los grupos, y antes de vernos como somos, como una clase trabajadora y una lucha de clase en contra de un aparato que es creado por la burguesía para mantener el sistema capitalista burgués y mantenerlos ellos arriba y dominando, nos balcaniza, nos pone peleitas aquí, peleitas allá y nunca nos deja, y apoya y pone dinero en grupos que nunca vayan a tocar la raíz, el hilo conductor entre todos los problemas que es el sistema capitalista y su antihumanidad, porque están acabando con el mundo. Ya no es una cosa que se dice, pues, por lo menos hay un sistema y el sistema capitalista y funciona. Miren, no es funcionar el sistema capitalista. Está acabando con la posibilidad de supervivencia del ser humano sobre el planeta. No acabamos con el planeta. Aquí vino un meteorito que dicen que hasta tiltió el planeta y el planeta se recuperó. Acabaríamos con nosotros sobre el planeta y las especies, y lo acabaría el capitalismo, ese 1%, esa clase burguesa, y nos balcaniza y da dulces aquí, dulces allá para mantenerse siempre el capitalismo. Mientras puede el capitalismo con bombas y platillos, mientras no puede el capitalismo que es más centrado en unos grupos y focalizados como hacen los republicanos de defensa férrea a lo que es, al final el sistema capitalista y esta balcanización y el racismo subyacente en el capitalismo, y al final si no funciona una u otra el fascismo, y se van a voltear al fascismo porque es el próximo nivel cuando vean que ya las masas no están ahí con ellos y los dulcecitos aquí, dulcecitos allá no funciona, pues viene el fascismo. Tenemos que salir de este sistema, y nosotros como colonia que lo sufrimos mucho más fuerte porque, como decía Coger, cuando en el imperio estornudan, en las colonias nos da catajo. Nosotros tenemos que salirnos del camino, porque mientras vaya implosionando el capitalismo estadounidense, nosotros vamos a pagarlos más porque somos la periferia, y de ahí es que viene la deuda esta de ahora, y de ahí es que viene tanto quitarnos a nosotros para retener en Estados Unidos. Y si nosotros no salimos del camino, Estados Unidos se va a escocotar, como lo va a escocotar China, como lo va a escocotar el sistema capitalista, que no es ese sistema capitalista, pero desde otros sitios que no es el de Estados Unidos. Nosotros no podemos estar ahí debajo de ellos porque vamos a hacer el colchón de aguantar el cantazo de ellos, y los puertorriqueños tenemos que entendernos, y eso sí, fueron dulces, y los demócratas se mantuvieron un poquito más en el poder. No van a poder sostenerlo porque el sistema no se sostiene, porque van a seguir atacando a los propios suyos y atacándonos a nosotros como para darle un poquito a los propios suyos, y al final cuando vayan a caer, caen encima de nosotros, y la fuerza de aguantarle el peso vamos a hacer nosotros, y tenemos que salirnos de ahí. Y las elecciones no nos dejan ver eso, no nos dejan ver la urgencia de avanzar y movernos, y vienen con un chihichijá en algún momento y van a querer hacernos a nosotros, los de aquí, los administradores coloniales, lo que emulan de los que son sus diosesitos y de lo que son sus amos, que son los americanos y el capitalismo americano, en esa misma forma, haciéndolo allá en Estados Unidos. Nada, tenemos que abandonar las elecciones, tenemos que no colaborar con el sistema y salirnos porque el sistema nos va a aplastar. Gracias. Toca el turno al compañero Dionisio Pérez Montes. Sí, dándole un poquito de continuidad, entiendo cómo es posible, por cuestión de principio, que un pueblo sometido a un coloniaje tan bárbaro sea posible que tenga la capacidad para decidir sobre su propio destino, a menos que pase por un proceso efectivo de descolonización. El pueblo de Puerto Rico ha ignorado históricamente cuál es la naturaleza verdadera del imperialismo. Nosotros somos víctimas de la primera guerra imperialista del mundo, que fue la guerra hispanoamericana, que tiró Estados Unidos contra España por controlar los dominios de las Filipinas, Cuba y Puerto Rico, que nos hace tan aliados. Cada uno de estos países siguió su rumbo. Hoy día Filipinas es libre, Cuba lo es también, pasaron su proceso revolucionario, pero Puerto Rico se quedó un poquito retraído en cuanto a eso,
especialmente por seguir políticas reformistas y no seguir políticas revolucionarias cuando el imperialismo invade a Puerto Rico. Después que el imperialismo invade, Puerto Rico fue sometido a una pobreza increíble. El control de los medios agrícolas, de los monopolios absentistas norteamericanos, la replantación, ¿verdad?, de una economía agrícola basada en el café con nuestra propia moneda, a una economía completamente absentista, de inversionistas absentistas que controlaron la mayoría de las tierras, producciones productivas para la caña. Y todo eso que nosotros ya sabemos, una miseria tan increíble. Cuando el imperio invade y produce una colonia, lo hace por razones obvias, por ganancia de dinero, primero, por el control de sus materias primas, todas las materias primas que puedan encontrar en esa nación, por la explotación de la mano de obra de los ciudadanos de esa nación explotada, como se vio en Puerto Rico, ¿verdad? Una explotación que cuando se comparaban los salarios, por ejemplo, de las costureras con Puerto Rico, con los de Estados Unidos, de otros renglones de la industria, los salarios eran ínfimos, que refleja, ¿verdad?, la explotación tan bárbara. El uso de las tierras para cuestiones militares, eso lo estamos viendo todavía constantemente en Puerto Rico. Como Albizu lo señala, Puerto Rico era una base nuclear para cuando la Segunda Guerra Mundial, y eso Albizu lo declara en algunos de sus discursos. El uso de la tierra, de la mano de obra, la explotación de los mercados. Como en Puerto Rico estamos viendo esa explotación de los mercados cuando estas megatiendas registran ganancias en Puerto Rico que no las registran en sus propios estados. No pagan contribuciones, las contribuciones que pagan son mínimas, no producen una empleomanía permanente con derechos ya adquirido por los trabajadores como plan médico, retiro, etcétera. La capacidad de poder trabajar 8 horas, eso ya no existe. Toda esa riqueza va a los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico vive con la ilusión de que lo que nos envían en fondos federales, etcétera, no se dan cuenta que estos son residuos, son migajas de toda la riqueza que el trabajador puertorriqueño produce en una tierra que fue fértil para la agricultura, que todavía lo puede hacer. Nosotros podemos desarrollar todavía una autonomía alimentaria basada en nuestra propia agricultura. Pues creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que darse cuenta, ¿verdad?, de lo que es el imperialismo y que somos un pueblo invadido, como dice Jesús, como dijo Antonio, somos un pueblo invadido por las almas. Y un plebiscito donde la gente vote sin tener la capacidad para poderlo hacer, y no estoy menospreciando al pueblo de Puerto Rico, todo lo contrario. Si se han dado luchas por la unificación de los factores objetivos, ha sido porque el pueblo se ha tirado a la calle y le ha pasado por encima a sus propios líderes reformistas. Bueno, mi gente, se me está acabando el tiempo. Le doy la participación a otro compañero. En el próximo turno le toca al compañero Antonio Camacho Negrón. En el 1967, bajo la gobernación de Roberto Sánchez Vilella, se celebró el primer plebiscito en Puerto Rico sobre el estatus colonial. Nos comenta Juan Antonio Correa en el artículo que nos leyó la moderadora. Voy a analizar algunos extractos del contenido del proyecto de ese plebiscito bajo la lupa de la historia embustera y la historia oculta bochornosa. Pero antes ahondemos un poco más sobre lo que nos habló el compañero Dionisio en cuanto a las condiciones históricas existentes para esa época de los 60, 1967, que llevaron o indujeron a la celebración de ese plebiscito. En 1967, la guerra de Vietnam entraba en su punto culminante. Se agudizaba la Guerra Fría con la Revolución Cubana
y se agravaba como consecuencia del gran endeudamiento militar de Estados Unidos, la crisis económica en el imperio y por consiguiente mucho más aquí en la colonia Puerto Rico. Para finales de la década del 60, como consecuencia del desarrollo industrial de los años 50, la crisis económica exacerba, agrava más la crisis social, una crisis que se alimenta en cierta medida por el choque de generaciones. Además, el populismo ya estaba en crisis en América Latina y la credibilidad, la capacidad de gobernar del Estado Libre Asociado se debilitaba. Al mismo tiempo, se agudizaba la denuncia internacional contra el colonialismo. Cuba traía año tras año en el Comité Especial de Descolonización que se había creado precisamente en esa década, 1961. Traía el caso de Puerto Rico, la denuncia del Estado colonial de Puerto Rico. Por otro lado, también se incrementa, dándole como Estados Unidos, la oposición a la guerra y suben las luchas universitarias contra el servicio militar obligatorio y el ROTC, como nos mencionó Dion. En el seno de la Iglesia Católica también hay otros fenómenos, surgen los movimientos de la teología de la liberación y al mismo tiempo, en cierta forma, se radicaliza parte del movimiento obrero y algunos sectores del independentismo. Ejemplos de esto fue el Movimiento Obrero Unido, dirigido por Pedro Gramo, independentista, y el surgimiento del MPI, la Liga Socialista, para esta década. Dada la crisis de gobernabilidad de Herrera ante la situación política y social económica existente, la inteligencia imperial norteamericana, de una manera u otra induce a la administración de Sánchez Vilella para que celebrara este plebiscito. Veamos la historia oculta. Por un lado, la pretensión era desviar la atención del pueblo de sus problemas apremiantes, su realidad. Y por otro, engañarlo para que se autoflagelara, votando sí a la condición colonial, para que el imperio pudiera presentar ante el mundo que nosotros los puertorriqueños voluntariamente aceptábamos ser colonia del imperio. De esa manera, los gringos se lavaban las manos. No eran ellos quienes nos imponían por la fuerza el coloniaje. Éramos nosotros los puertorriqueños, los ingenuos puertorriqueños, los que queremos chaparetear en el fango del asqueroso sistema colonial. Veamos algunos extractos de este proyecto. Número 1. Si la voluntad del pueblo se expresa a favor de la estadidad o la independencia, se procederá con los pasos necesarios para la implantación o implementación de la fórmula. Vemos aquí la historia oficial embustera. Nos hacen creer que teníamos o que tenemos poder sobre nuestro destino, cuando el Congreso gringo nos controla totalmente. ¿Nos va a convertir en Estado el Congreso porque nosotros lo pidamos? A nosotros, un pueblo mestizo y por diosero, como ellos nos pintan. Recuerden a Pierluisi en su última visita a Washington. Nos van a dar la independencia porque nosotros la pidamos. Cuando el amo le ha dado la libertad de esclavo, porque éste se arrodilla a pedírsela. Solo un ingenuo o tonto puede confiar y creerle a los imperialistas que lo pisotean. Número 2. Si el resultado es a favor de Herrera, se tomarán medidas encaminadas a impulsar el extracto de esta fórmula hasta alcanzar el máximo grado de gobierno propio, compatible con la ciudadanía, el mercado y la defensa común. Tenemos que preguntarnos, ¿alcanzar el máximo de gobierno propio dentro de la fórmula colonial de Lela? Si Lela es un gobierno colonial, bajo la bota del imperio, ¿cómo diantres
puede alcanzar un máximo grado de gobierno propio. No hay manera. Pero así es la historia oficial embustera. Número 3. El ELA de Puerto Rico disfruta de completa autonomía interna y mantiene vínculos de asociación voluntaria con el pueblo norteamericano. Veamos la historia oficial embustera. El ELA de Puerto Rico disfruta de completa autonomía interna y mantiene vínculos de asociación voluntaria con el pueblo norteamericano. Puerto Rico es un pueblo invadido militarmente por Estados Unidos y está bajo su poder. Por lo tanto, no tiene manera de disfrutar de completa autonomía y menos aún de tener vínculos de asociación voluntaria con el pueblo norteamericano. Los demagogos baratos subestiman la inteligencia de nuestro pueblo y creen que pueden cogernos de bobos a todos. Número 4. Debido a que los partidos que propulsan la estadidad y la independencia han optado por declinar su derecho a participar en el plebiscito, de sus filas y de otros sectores que favorecen esa fórmula, se ha formado en cada caso una agrupación que concurrirá a las urnas a expresarse democráticamente a favor de esas fórmulas. Ante la abstención del Partido Independentista y del Partido Republicano en este plebiscito, el gobierno de Vilella buscó legalizar, como diera lugar, los resultados del plebiscito y recurrió a la mentira y a unos monigotes sobornados para que representaran estas dos fórmulas políticas. He aquí la historia oficial embustera y la historia oculta bochornosa. Si alguna gran enseñanza podemos sacar de este plebiscito, como así lo confirma Juan Antonio Correger, es que la unidad del pueblo solo puede darse en la acción. Y la abstención electoral, no el bla, bla, bla de día a día, fue la acción concertada para unir grandes sectores del pueblo. Miremos al pueblo de Perú, cómo se ha unido en contra de la oligarquía despiadada y corrupta, cómo está en las calles, hasta que nosotros no nos tiremos a las calles a defendernos nuestra dignidad como pueblo, seremos pisoteados por el imperialismo norteamericano. Muchas gracias a los panelistas. Ha sido una buena participación de los 3 panelistas. Gracias a la audiencia. Estén pendientes a nuestros próximos circuitos de análisis y estudio. Y pues nos despedimos hasta el año que viene, que volvemos con nuestros circuitos de análisis y estudio. Nos despedimos. Buenas tardes, buenas tardes.